Un buen trabajo, gloria a Dios. Pero vamos a entrar a la palabra de esta mañana, amén. Y el mensaje en esta mañana le pusimos como título: ¿en nombre de quién? Ahí se lo van a poner, amén, para que usted lo vea. Pero vamos a hablar en nombre de quién, amén. Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 4, versículos 6 al 7. Cuando llegue ahí, denle un amén. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás es el que hemos visto en la serie, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Versículo 7. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre han hecho esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Damos gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor. Nos has permitido poder reunirnos una vez más aquí en tu iglesia, Padre. Yo te pido que en esta mañana seas tú llevando esta palabra a los corazones. Que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas, Dios mío, a través de lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor. Que todo lo que hacemos siempre es hecho en tu nombre, con tu autoridad y poder, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Entonces, le voy a resumir un poquito aquí la historia. Aquí en el libro de Hechos, Jesús ya murió, resucitó. Jesús se presentó a sus discípulos, se presentó a más de 500 personas después de haber resucitado. Hay documentos de eso, hay cartas de eso, sabemos que eso pasó. Amén. Y después de 40 días, después de que resucitó, estuvo 40 días aquí todavía y ascendió al cielo. Amén. Ascendió al cielo, mucha gente lo vio, hubieron muchos testigos. Después de que ascendió, él había dicho que iba a venir el Consolador, que iba a venir alguien más para estar. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Vemos en el libro de Hechos, empezando el primer y segundo capítulo, que llega el día de Pentecostés, cae el Espíritu Santo, amén, y Pedro está ahí y da su primer sermón, su primer predicación, y 3,000 personas son salvas. Dice que 3,000 personas aceptaron a Cristo y fueron bautizadas, amén. Luego, después del primer sermón, un cojo es sanado y Pedro da el segundo sermón y 5,000 personas escuchan. Amén. Cuando cayó el Espíritu Santo, tuvo un impacto que en las primeras 2 predicaciones en la iglesia, 8,000 personas fueron salvas. Imagínense, hermanos. Por eso cuando hablamos de que David Wilkerson, Nicky Cruz, Pastor Sánchez, nuestro fundador, cuando ellos iban a cruzadas y había 5,000, 10,000 personas que aceptaban a Cristo, eso no era de ahorita, eso no es porque hacían un show. Pedro lo hizo en su tiempo, predicó y 8,000 personas llegaron a los pies de Cristo. ¿Ven? Ahora, quiero enfocarme rápidamente un poquito en lo que Pedro predicó. En estos 2 sermones que Pedro predicó, si usted los lee, no fue algo agradable. Estos sermones no tenían promesas, no tenían bendiciones, no tenían milagros. Amén. Pedro no mencionó que sus vidas iban a ser más fáciles, que sus vidas iban a ser prósperas. Él no predicó que si venían a los pies de Cristo sus problemas iban a acabar. Porque hay iglesias y pastores que eso predican. Si tú vienes a Cristo ya no vas a tener problemas. Dios quiere que tengas tu mejor vida aquí. Y los engañan con mentiras de falsas prosperidades vanas y vacías que no se van a cumplir. Y luego por eso la gente se enoja con Dios por la culpa de un predicador. Sin embargo, Pedro predicó sobre Jesús y los confronta con una realidad, que ellos lo rechazaron.
disculpe que me enfermé, tanto cambio de clima y me afectó. Pero amén, vamos a seguir. Si se me va la voz, nada más habla más seguido, ¿eh? Entonces, Pedro los confronta con la realidad de que ellos fueron los mismos que rechazaron a Jesús. Les dice y les vuelve a mencionar cómo, a pesar de que ellos mismos fueron testigos de ver milagros, prodigios, señales, porque ellos estaban ahí. Ellos vieron todo lo que hizo Jesús y aún así lo rechazaron. Estos mismos judíos a los que Pedro les está predicando son los mismos judíos que cuando pusieron a Jesús y a Barrabás fueron los mismos que estaban gritando: liberen a Barrabás y crucifiquen a Cristo. Imagínense nada más, ser parte de esa audiencia, de que tú fuiste parte de los que crucificaron a Cristo Jesús. Y están ahí ahora, Pedro les está predicando que ellos son los que lo rechazaron, ellos son los que mandaron a crucificarlo, hermano. Y ellos fueron los que eligieron la muerte de Cristo y liberar a Barrabás, un asesino, un criminal. Sin embargo, Pedro les empieza a predicar sobre el Evangelio, sobre el arrepentimiento de pecados y que en Cristo Jesús tendrán salvación. ¡Aleluya! Y ese mensaje, hermano, el Evangelio, el arrepentimiento de pecados en Cristo Jesús, ahora resucitado, ese mensaje fue lo que causó que esas 8,000 personas fueran salvas, a pesar de que ellos mismos fueron los que crucificaron a Cristo. Déjeme decirle que hoy en día nosotros somos salvos, pero nuestro pecado tiene la misma culpa de crucificar a Cristo hace 2000 años. Usted y yo también somos culpables, porque Cristo Jesús se llevó nuestro pecado. Él pagó nuestro precio en la cruz y lo hace válido cuando resucitó y ahora está con el Padre. Usted y yo somos tan culpables como esos 8,000 que gritaron ahí. Pero de la misma manera como ellos recibieron esta predicación de Pedro y se arrepintieron, nosotros, hermano, si nos arrepentimos, también vamos a tener salvación en Cristo Jesús. Amén. Y si nosotros queremos predicar, hermano, y que miles vengan a los pies de Cristo, ¿qué es lo que Pedro tenía? Ahora, el Espíritu Santo. Ya estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, si usted quiere ser eficaz en predicar el Evangelio, llénese del Espíritu Santo. Amén. Entre el primer y segundo sermón de Pedro ocurre un milagro de sanidad. En Hechos 3:6 vemos, dice: pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. ¿Sí se acuerda de esa historia? Debería emocionarse. Acaba de ocurrir un milagro. Dijo: no tengo nada, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y ese cojo, por más de 40 años que así nació, fue sanado. Experimentaron un milagro real. Sucedió algo donde ya no más era Cristo Jesús, ahora eran sus discípulos haciendo milagros, llenos del Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando hay problemas, cuando las cosas no van bien, cuando hay enfermedades, cuando necesitamos algo, tenemos que clamar el nombre de Jesús y hay poder para respuestas. Cristo Jesús es nuestra respuesta. Cristo Jesús es nuestra esperanza a todos los problemas que podamos tener. Hay poder en su nombre.
dice que los demonios mismos escuchan el nombre de Jesús y tiemblan. Imagínese el poder y autoridad que su puro nombre causa. No de que Jesús se presente, de que usted invoca el nombre de Cristo y ellos huyen. Hay testimonios de gente que se mete en guerra espiritual y los demonios les tapan la boca o les ahorcan la garganta para que no puedan soltar el nombre de Jesús, para que no puedan decir el nombre. Y está tremendo, hermano, porque esos son demonios que tienen poder, tienen fuerza. Usted no puede quitárselos de encima más que conclamar el nombre de Cristo. Pero si le tapa la boca es muy difícil. Sin embargo, cuando sale el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, hay poder y toda potestad, todo principado, todo demonio, el mismo diablo, huye. Amén. Ese es a quien usted tiene en su corazón. Jesús es quien lo respalda a usted. Jesús le ha dado todo poder para resistir al enemigo, para resistir la tentación, para así poder orar, para así poder leer la palabra, para así mantener en el camino de Cristo. Porque no es fácil. ¿A quién se le hace fácil ser cristiano? No es algo fácil. Y se va a poner más difícil cada vez. Sin embargo, dice la palabra que nuevas fuerzas encontramos en Cristo. Amén. Que Él renueva nuestra mente a través del mismo conocimiento de Dios. Si usted sabe que Dios existe, si usted sabe que Cristo Jesús es real, que usted tiene fe en Él, eso mismo va a renovar su mente para mejorar. Amén. Después de que sucede este milagro, Pedro da un segundo sermón. Y cuando termina de predicar el Evangelio y les dice que se arrepientan de sus pecados, estos sacerdotes arrestan a Pedro y a Juan. Imagínense nada más. Todo va bien, inician la gran comisión, empiezan a predicar, hay milagros y de repente arrestados. Y esto sucede en el capítulo 4. Apenas va iniciando, hay 28 capítulos en Hechos y en el 4 ya es arrestado Pedro. Imagínense, todavía ni empieza bien y arrestado. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil. El predicar a Cristo no es fácil. Y aquí de este lado del mundo la tenemos nosotros un poco menos complicado, porque aquí a nadie nos están arrestando por predicar el Evangelio. Pero de aquel lado del mundo si arrestan cristianos. Si estuviéramos reunidos así, al aire libre nos podrían arrestar. Y hay veces que cuando arrestan a esos cristianos les dan una oportunidad. Niega tu cristianismo, niega a Jesús y te dejamos libre. Y muchos lo niegan por mantener su vida. Y quien no niegue a Cristo es encarcelado. O peor, después no muere. Hay lugares donde sí matan a Cristo. Sin embargo, vemos que Pedro empieza, todo va bien y lo arrestan. Y es aquí donde estos judíos, estos sacerdotes hacen la pregunta: ¿o en qué nombre han hecho eso? Porque no podían negar que había sucedido un milagro, no podían negar que este hombre, más de 8,000 personas lo vieron, cojo, lo conocían. Amén. Y es como el hermano Miguel que tuvimos en Oman, ahí por las calles, ya lo grabaron, hicieron videos de él, ya se hizo viral. Y hay algunos que están nada más pagando la ciudad, que todos lo conocen, ¿verdad? ¿O no? Allá en la Ciudad de México hay uno que anda en los metros, el nono le decimos, ¿verdad? Uno chaparrito así, mugroso, vive en el metro, yo creo, descalzo y anda espantando gente, nada más, y te espanta, y va y te abraza, y te hace, un abrazo, está sucio, y la gente, no sé, pero todos lo conocen, está bajando ahí, no hay forma de evitar que lo conozcan. Y así estaba este cojo, este enfermo, todos lo conocían, tal vez una vez le dieron dinero, tal vez una vez le dieron de comer, porque no podía trabajar. Y viene Pedro y en el nombre de Jesús lo levanta sanado, y todos ahora reconocen que es sano, reconocen que sucedió un
milagro. Entonces, no pueden descartar los judíos que esto ha sucedido, que esto pasó. Entonces empiezan a indagar en nombre de quién hicieron esto, tratando de ver si pueden ellos encontrar que están haciendo hechicería, brujería o algo fuera de la ley para poder encarcelar. Pero no lo logran, hermano, porque toda la gente vio y al final de cuentas ellos estaban dando honra y gloria al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es el mismo Dios de los judíos. Entonces no había términos por los cuales arrestar. Pero miren nada más, cuando preguntan esto, la respuesta. Ahí en el versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre ¿de quién? De Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Por el nombre de Jesucristo es que esto sucedió. Lleno del Espíritu Santo, Pedro da una respuesta sin desviarse, sin agregarle, sin quitarle nada más. Jesucristo el Nazareno, en el nombre de él, quien ustedes crucificaron, se lo vuelve a remarcar, pero Dios resucitó. Imagínense nada más. Vamos al verso 12, dice, sigue Pedro hablando y les dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Miren nada más, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermano, eso nos incluye a nosotros. Nosotros somos salvos por el nombre de Cristo Jesús, que tiene poder. Somos nosotros. Amén, porque los judíos lo rechazaron y ahora se extiende a los gentiles, que somos nosotros. Amén. Pedro aquí está predicando fuego, hermano. Los sacerdotes pensaron que iban a deshacerse de Jesús con su muerte, pero no sabían que su muerte era su plan. Aleluya. Por eso Jesús no fue matado, él se entregó. Era el plan, era la copa, era el propósito, hermano. Él no fue asesinado, él entregó su vida por nosotros, voluntariamente. No porque fuera capturado, no porque los judíos pusieron un fin a su ministerio. Ese era el plan: morir para después resucitar. Imagínense nada más. Pedro está predicando aquí el Evangelio. Y ellos pensaron que matando a Cristo se iba a terminar, pero fíjese nada más. En vez de que uno predicara, ahora eran 12 predicando. Aleluya. Y cada vez que mataran a uno, se iban a multiplicar. Imagínense nada más, Pedro, 8,000 fueron salvos y esos 8,000 fueron a predicar. Y cuando pensaban que los iban a matar y los iban a silenciar, más iban a predicar, hermano. Es como esas historias de fantasía del dragón, que le cortas una cabeza y le salen dos. Así somos, hermanos, los cristianos. Cuando uno cae, se levantan dos. Amén. Entonces, el plan era ese. El plan era morir y resucitar. Los judíos no iban a detener nada con matar a Cristo. Y el Evangelio se seguirá predicando hasta que Cristo regrese. Amén. Incluso si usted de Apocalipsis dice que cuando pasa la gran tribulación va a haber un ángel volando en los cielos
predicando el Evangelio todavía, diciéndole a la gente que se arrepienta de sus pecados, pero aún así muchos no se van a arrepentir. Imagínense la dureza del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque hay un conflicto que pasa de lo bueno, lo puro, la moral de Dios divina, que la trae a presentar al mundo para salvar al mundo, y el mundo lo rechaza. Y es lo que ha pasado desde el principio, desde Adán y Eva. Es como esas personas que dicen: no, es que yo no peco mucho, ni peco feo. Pero fíjense nada más, Adán y Eva, una desobediencia, y fueron desertados. ¿Usted cree que peca más o menos que Adán y Eva? Entonces somos perecemos. Necesitamos ser salvados. ¿Y quién es el único que puede proveer esa salvación? Cristo Jesús. No hay nadie más. Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir predicando el arrepentimiento y la salvación de Cristo a las naciones. Amén. Y vemos un tema aquí importante. En el versículo 17 encontramos que los primeros cristianos, hermano, esta primera iglesia lucha contra un problema que hoy en día seguimos teniendo nosotros en la actualidad. ¿Cuál es ese problema? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Jesús separa tres religiones: la cristiana, la judía, la islámica de los musulmanes. Hasta los indios han aceptado que Jesús es un maestro, los musulmanes dicen que es un profeta, incluso creen que nació de la Virgen, pero no creen que es hijo de Dios, nada más creen que es un profeta. Los budistas creen que es un gran maestro también. Los judíos ni siquiera lo aceptan como nada, lo rechazan. Los judíos siguen escribiendo algo que se llama el Talmud, y son libros que hasta la fecha el sumo sacerdote sigue escribiendo, y hablan veces ahí de Cristo. Amén. Ellos no lo aceptan, ni lo quieren, ni nada. Amén. Jesús ahora causa un conflicto de este lado del mundo, principalmente en Estados Unidos, que se supone que es una nación cristiana. Amén. Ahora empiezan desde los 60, 70 a rechazar a Cristo. Sacan las Biblias de las escuelas. Amén. Empiezan a hacer cosas más seculares. Hoy en día está tan loca la cosa, amén, de que hay clínicas de aborto, y la gente está dividida en que si son pro aborto, contra aborto, si son pro que los niños decidan si son niños o niñas. Amén. Ya está todo revuelto. Todo está revuelto. Todo lo bueno es malo y todo lo malo es bueno. Y el conflicto que tenemos hoy en día es que no se puede mencionar el nombre de Cristo Jesús. Porque si mencionas el nombre de Cristo Jesús, tú eres alguien que odia a los demás, tú eres alguien que no es tolerante a los demás, tú simplemente odias al resto del mundo. Y nos echan en cara que se supone que Jesús es amor, que Dios es amor. Y si es amor, ¿cómo podemos rechazar a los demás? ¿Verdad? Incluso, ¿qué es lo que dicen? Muchos dicen, Dios odia el pecado, amén, pero ama al pecador. ¿Se han escuchado eso? ¿Sí? Disculpen. Sí. Claro. Dicen muchos, amén, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No sé si han escuchado eso alguna vez. ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Sí? A ver, ¿quién dice que sí? Lo voy a poner a leer su Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Usted cree que eso es bíblico? Dice la Biblia que Él odia a los hacedores de iniquidad, a los hacedores de maldad, a los pecadores. No es nada más que odia el pecado y las acciones pecaminosas, sino odia a todo aquel que hace el pecado, y es más, llega a odiar a todo aquel que peca deliberadamente, que peca conscientemente lo que está haciendo. Amén. Entonces no es de que Él ame al pecador, Él ama a la humanidad, y Él te ama aunque estés perdido, y por eso nos da una oportunidad, amén, para ser rescatados, para ser salvos. Amén. Así es que está en nosotros
recibir el amor de Cristo o rechazarlo, porque los judíos tuvieron la misma oportunidad y ellos lo rechazaron. Amén. Y hasta la fecha han tenido, pues les ha ido mal en su vida. Amén. Pero nosotros tenemos una oportunidad de aceptar a Cristo Jesús y aceptar ese amor. Ahora, ¿cómo? Ahora como nuevas criaturas, ahora en santidad, ahora viviendo el propósito de Cristo Jesús que tiene para mí. Amén. Aleluya. Entonces, el problema desde el principio ha sido el nombre de Cristo. Y mire qué dice el versículo 17, dice, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Aleluya. No se atrevían ellos a decir el nombre de Cristo. Los judíos, los sacerdotes no se atrevían, ya no querían decirlo, ya decían, ya no digas ese nombre, que ya no estén diciendo ese nombre. Imagínense nada más lo que causó. Voy a contar una historia rápidamente, y esto si no fue a la conferencia se lo perdió, por eso es importante que fuéramos. Pero tuvimos un invitado especial en la conferencia latinoamericana, un pastor evangelista que se llama Samuel Rodríguez. Amén. Y él cuenta su historia, que él creció en una iglesia cristiana y su mamá lo llevaba a la iglesia porque lo llevaba a la iglesia, no tenía opción, era vas porque vas. Y sin embargo, dice que una vez era ahí jovencito de 12 años, estaba en la iglesia y estaba un evangelista, amén, estaba predicando y estaba cantando un himno, y a la mitad del himno tuvo una palabra y dijo, ¿dónde está Sammy? Él era Samuel Rodríguez. ¿Dónde está Sammy Rodríguez? ¿Qué hay un Sammy Rodríguez? Y el único que había era él. Y el pastor de la iglesia dice, allá está, ese que joven que allá atrás, allá es él. Y él ya no sabía dónde esconderse. Y pues ahí lo trae el pastor, vente para acá. Y le da una palabra. Y le dice, tú no lo sabes, ni sabrás cómo pasará, pero yo te pondré delante del presidente. Te lo resumo nada más. Y le dio esa profecía a su vida. Y pues ya este joven fue creciendo, sí se involucró, se hizo pastor, amén. Y un día sí fue llamado por la Casa Blanca y ha ido a orar y ha sido consejero, ahorita ya de los últimos 4 presidentes de Estados Unidos, de George Bush, de Obama, de Trump, ha sido él consejero, y cuando ora, él ora por los presidentes. Y dice que en una inauguración, creo que fue de Obama, le tocó él orar en una presentación con más de 1 millón de personas viendo, todos los expresidentes allá atrás de él. Y antes de que fuera ese día, dice que lo entrevistaron, un noticiero lo entrevistó y le dijo, Pastor Samuel, hay una tradición para todos los reverendos que hacen esa presentación que usted va a hacer. Dice, sabemos que hay un nombre muy controversial y nadie lo ha mencionado. Así es que todos terminan su oración diciendo en el nombre de la paz, en el nombre de la sabiduría, es más, hasta puede decir en el nombre de Dios. Pero ¿usted seguirá con la tradición o va a decir ese nombre controversial? Y así le preguntó deliberadamente. Y él dice que no sabía qué contestar y solamente le dijo, tiene que esperar al día para enterarse. Y dice que cuando ya estaba ahí y él oró por el presidente, hizo la presentación y terminó y dijo, y esto lo oramos, y se quedó viendo y dijo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y que todos los presidentes de atrás dijeron, amén, amén. Pero imagínense nada más, todos ellos, todo ese pueblo cristiano no se atrevió a decir el nombre de Jesús por muchos años, por temor a un pequeño grupo que se iba a molestar. Y vemos que hoy en día tenemos el mismo problema que ellos tenían al principio, y es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús causa conflicto.
Entonces, hermano, mire, vamos al versículo 18. Y en el 18 dice: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecernos a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, no podemos nosotros dejar de predicar el Evangelio. No podemos dejar nosotros de compartir las maravillas y los prodigios que ha hecho Cristo Jesús. Ya sea en mi vida, ya sea en la Biblia o en la historia de otras personas, hermano. Si usted no tiene su propia historia, ya le dije, predique el Evangelio, que Cristo vino, murió y resucitó. Y si no, predique la historia del fundador o de Nicky Cruz, o agarre la historia, pero predique, hermano, las maravillas que Dios ha hecho a través del nombre de Jesucristo. Tenemos que predicar, no podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho. Mis hermanos de fondo, ustedes tienen que ser más agradecidos, tienen que predicar y decir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Solo con predicar, hermano, la palabra, el resto del mundo es como será salvo. El poderoso nombre de Cristo Jesús no solo es para hacer milagros, no solo es para bendición, hermanos, pero es para traer almas al reino de Dios. Si vamos a ir a predicar, si vamos a ir a compartir en el nombre de Cristo por las almas. Amén. El nombre de Cristo es para traer más gente a su presencia, a ser salvas. Amén. Amén. Tenemos nosotros una gran tarea de ir y predicar el Evangelio en el nombre de Cristo a toda persona que se le cruce. Tiene que predicar el Evangelio a todos, en su trabajo, con sus vecinos, con su familia. Y va a ser fácil, tal vez no sea fácil, tal vez le digan cosas, tal vez muchas cosas, pero usted va a agradar a Dios, no va a agradar a mí. No predique porque yo le digo, predique porque Dios le dice. Amén. Yo solamente estoy repitiendo lo que dice. Pero predique el Evangelio a toda que se le cruce. Amén. Ya para terminar, en este último versículo, el versículo 31 dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Imagínense nada más que nosotros oremos y que caiga aquí el Espíritu Santo de una manera tan poderosa que este edificio empiece a temblar, hermano. Yo no sé si ha sentido un temblor, se siente feo, lo puede sentir, no hay forma de evadir que tembló. Así es que cuando cae la presencia de Dios, cuando viene el Espíritu Santo, usted tiene que poder sentirlo, porque no hay forma de esconder que ha caído, hermano. Póngase sobre sus pies. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Solamente llenos del Espíritu Santo podemos ir y hablar la palabra de Dios con valor. Pedro y Juan no huyeron, no se espantaron, no se escaparon, no dijeron, ¿sabes qué? Mejor ya no, ya nos arrestaron, ¿qué estamos haciendo? Después, ¿qué nos van a hacer? Ellos no dijeron eso, hermano. Ellos, al contrario, pidieron más del Espíritu Santo, salieron a predicar con valor y proclamaron el Evangelio. ¡Aleluya! Nosotros tenemos que llenarnos de valor e ir a predicar el Evangelio. Cuando usted deja que la presencia de Dios lo llene, encuentra ese valor, encuentra esas fuerzas.
cárcel, no importa si nos arrestan, no importa si nos matan, moriremos predicando el Evangelio de Jesús. Porque no hay otro nombre que trae salvación al mundo. Cierre sus ojos. Yo no sé cómo está su vida. Solamente usted sabe sus necesidades, sus preocupaciones. Si usted me las quiere compartir, está en la oficina, yo le puedo ayudar a orar. Pero solamente usted sabe su historia, su pasado. Solo usted sabe sus propósitos y sus planes del futuro. Solo usted sabe si tiene un malestar, una dolencia, una enfermedad, una necesidad económica, una necesidad familiar. Tenemos una respuesta. Tenemos una esperanza. Y es un nombre. El nombre de Cristo. El Rey de Reyes. El Señor de Señores. El Alfa y el Omega. El principio y el fin. El Dios de Israel. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Dios que abrió el mar. Hermano, el Dios que dio maná. El Dios que sacó agua de una peña. El Dios que llevó a Israel por el desierto. El Dios que le dio la fuerza a David para matar a Goliat. El Dios, hermano, que le dio la fuerza a Sansón. El Dios que mandó las profecías a los altos profetas, hermano. El Dios que le dio la sabiduría al rey Salomón. El Dios que levantó a Cristo entre los muertos. El Dios que derramó su presencia y los apóstoles hicieron prodigios y milagros. Hermano, el Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y es el Dios que si usted invoca el nombre de Cristo Jesús, poder extenderá toda llaga, toda enfermedad, toda necesidad de la fuera, y Dios responderá a su vida, a sus peticiones. El nombre de Cristo, con toda autoridad, las tormentas le obedecen. Lo sobrenatural le obedece. Los principados, las potestades, los espíritus, los demonios, la muerte misma obedece la autoridad de Cristo Jesús. Así es que usted traiga su problema. Traiga su problema e invoque el nombre de Cristo con toda fe en su corazón. Y usted tendrá respuesta. Si usted tiene alguna necesidad esta mañana que requiere un toque especial, poderoso de Cristo Jesús, le voy a pedir que pase aquí enfrente y vamos a orar en el nombre poderoso de Cristo para que Él sea respondiendo a lo que se necesita.